Hola a todos. Seguimos con los vídeos de la serie dedicada al sistema Grandes Batallas de la Guerra Civil Americana y en esta ocasión vamos a centrarnos en el disparo y las consecuencias de este sobre las unidades afectadas. El mecanismo de combate en el sistema de Grandes Batallas de la Guerra Civil Americana es un sistema clásico donde determinamos el factor de fuerza de las unidades que disparan y aplicamos una serie de modificadores resolviéndolo en una tabla de resultados del combate, en una CRT. Ese es el procedimiento básico, pero sobre este procedimiento hay que tener en cuenta una serie de situaciones, de limitaciones que hay que considerar. La primera de ellas es que, lógicamente, la unidad que dispara debe tener línea de visión a la unidad objetivo. Eso es bastante evidente. Además, esta línea de visión debe estar dentro del rango del alcance del arma que dispara. Y también hay que tener en cuenta que debe estar encarada hacia el frontal de la unidad que la está disparando. Es decir, dentro de su arco de fuego debe estar el objetivo. Teniendo en cuenta estas limitaciones que hemos comentado de carácter general, vamos a entrar en las limitaciones o el aspecto más específico del sistema de grandes batallas. Lo primero que hay que considerar es que la cantidad de fuego que puede salir de un hexágono está limitada. Está limitada a 7 puntos de fuerza en el caso de la infantería y de la caballería desmontada, a 4 puntos para la caballería montada, 4 puntos de fuerza, y a 12 para la artillería. Ese es el límite del fuego que se puede emitir desde un único hexágono. Además, hay que tener otra consideración importante y es que el fuego generalmente no se puede combinar con la excepción de la artillería. Es decir, unidades apiladas en el mismo hexágono no pueden combinar su fuego con como digo, como la excepción de la infantería, perdón, de la artillería. En el ejemplo que vemos aquí en pantalla, podemos ver cómo hay distintas unidades. Por ejemplo, en este ejemplo, en esta situación, esta unidad que está formada o sea, este apilamiento que está formado por dos unidades de 4 y 4, el fuego que puede emitir esta unidad va a ser un fuego de 4 y otro fuego de 3. Es decir, respetando el máximo de apilamiento. Y siempre se va a disparar desde la unidad superior, consumiendo los puntos que considere, y la unidad inferior. Por otro lado, si esta unidad, vamos a quitarle la extensión, esta unidad de por sí, que tiene 10 factores de fuerza, solo podrá hacerlo con 7 puntos de fuerza. Pero hay una excepción a esta situación. Es que cuando la unidad está extendida, como es este caso, una unidad de 10 se puede extender en línea, le corresponden en este caso 5 y 5, se podría combinar la línea extendida para proyectar 10 puntos de fuerza, porque en ninguno de los dos casos, ni este, supera los 7 puntos de fuerza en un único hexágono. De manera que estas dos unidades podrían disparar aquí, conjunto, o sea, en realidad esta misma unidad extendida podría disparar aquí con 10 factores de fuerza. Aquí tenemos una situación parecida. Esta unidad de 19, que está extendida, además al ser de 19 puede extenderse hacia ambos lados, al estar extendida permitiría disparar los 19 puntos de los 19 factores. Porque en este caso estos 19 se repartirían entre los tres y en ningún caso superaría los 21, que sería el máximo. De manera que podrían ser 7, 7 y 5. O bueno, en este caso 7, 6 y 6. Tendrían que ser los 19 si no he sumado mal. Entonces estos 19 podrían disparar contra este objetivo. La artillería, por su parte, sí que puede combinar. En este caso, este apilamiento, que corresponde a la misma batería, es la batería de Monroe, que tiene dos secciones con distinto modelo de cañón, podrían combinarse para disparar, en este caso, 6 factores en combinados. Porque, como digo, la artillería en este caso es la excepción, junto con la línea extendida. De manera que esta unidad podría disparar con 4 factores.
Vayamos al caso concreto de un fuego de ejemplo. Imaginemos que esta unidad de 4 quiere disparar a esta unidad de aquí. Son 4 factores de fuerza que van a disparar a 1, 2, a 3 hexágonos. Lo primero que hay que mirar es la serie de modificadores que habría que aplicar. Si nos cogemos el tipo de arma, en este caso, como podemos ver, se trata de un rifle. La R esta nos indica que son rifles. A, en este caso, a 3 hexágonos de distancia. Si miramos la tabla de modificadores de alcance, vemos que el rifle a 3 hexágonos de distancia tiene un -2. Como veis, esta unidad está limitada a 5 hexágonos de distancia, que también viene marcado aquí un poco la distancia, el alcance máximo de cada una de las armas. Y como veis, en este caso, a 3 hexágonos tendría un -2. Aparte de estos modificadores, habría que tener en cuenta toda una serie de modificadores que se pueden llegar a aplicar, como podemos ver en esta tabla. A ver si podemos sacar entero. Como veis, hay toda una serie de modificadores que se aplicarían, en este caso, al posible fuego. Básicamente son los efectos del terreno, en el caso de que el terreno se aplicase, y luego hay alguna serie de modificadores que aplican, por ejemplo, a la artillería disparando a objetivos como están por debajo, a fuego desde los parapetos, a objetivos digamos, congestionados o masificados, al concepto de fuego preparado, que si acaso luego lo comentaré. Bueno, cierto tipo de unidades que tienen unos beneficios. Bueno, aquí hay toda una serie de modificadores, no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos porque aparecen aquí todos detallados, pero siempre hay que tener en cuenta que hay algunas que sí que se aplican al fuego de infantería y otros que solo se aplican al fuego de infantería, fuego de más cortas y otros que se aplican al fuego de artillería. Con esos modificadores y el factor de fuerza tiraríamos en la tabla correspondiente. Como veis, hay dos tipos de tabla, la tabla de fuego de armas cortas y la tabla de artillería, dependiendo del tipo de arma que estemos utilizando y del alcance. En el caso de las armas cortas, como es en este ejemplo, pues lanzaríamos en la columna 4, aplicándole los modificadores que tuviésemos acumulado. Pues sería un -2 por el tipo de arma y bueno, no sé, habría que ver toda la serie de modificadores que habría que aplicar, pero en este caso generalmente solo un -2. Y del resultado de aquí, pues tendríamos distintos tipos de resultados que luego entraremos en el detalle de los distintos tipos de resultados. Con la artillería hay que tener en cuenta un aspecto. La artillería tiene un alcance más prolongado, como podemos ver aquí. La artillería, su alcance máximo es bastante más que las armas cortas, pero tiene una limitación. La artillería que dispara a 3 hexágonos de distancia lo hace en la tabla de armas cortas. Mientras que si dispara a más de 4 hexágonos, o sea, 4 o más, lo hace en la tabla de artillería. Es decir, el tipo de arma, el tipo de munición que va a emplear la artillería va a depender de la distancia a la que esté el objetivo. En aquellos casos de 1 a 3 hexágonos lo haría como armas cortas y 4 o más lo haría como artillería. En estos ejemplos, imaginemos que vamos a recolocar esto, imaginemos que esta pieza de artillería, esta batería, quiere disparar a este objetivo. ¿Vale? En este caso afecta a toda la unidad porque es una unidad extendida. Imaginemos que dispara aquí. Contamos 1, 2, 3. Bueno, en realidad podría disparar aquí, que está más cerca. 1, 2, 3 y 4. Dispara a 4 hexágonos de distancia o incluso 1, 2, 3 bueno, a la misma distancia. En este caso, 4 hexágonos de distancia, estaríamos aplicando tipo de combate o tipo de fuego de artillería. En este caso tenemos dos tipos de cañones, los TBs y los H12. Si miramos en el rango, en los modificadores de rango, los TB A4 tienen un 0 y los H12 A4 también tienen un 0. En este caso, los modificadores son iguales y en el caso se aplicaría un 0. Si se diese el caso, por ejemplo, imaginemos que estuviera disparando a 5 hexágonos de distancia, podemos ver que el H12 tiene un -1, mientras que los TBs tienen un 0. Siempre se aplicaría el peor, en este caso, de los factores.
Por eso a veces interesa a lo mejor disparar únicamente un TB, aunque fuesen menos factores de fuerza, en vez de sufrir el penalizador que supondría disparar un H12. Y en este caso el procedimiento es el mismo. Se determina el modificador por rango y luego toda una serie de modificadores los mismos, las mismas condiciones que, como si vamos aquí bien, las mismas condiciones que lo veíamos anteriormente. Y se procedería al disparo. En este caso, como os digo, al ser artillería sí que se podría combinar 4 y 2, 6 factores de fuerza que dispararía. Y esta es básicamente la secuencia de combate, no tiene más. Esta es un poco la dinámica y en general así es como se aplica en la mayoría de casos el fuego de disparo. Entremos ahora en los tipos de resultado que se pueden obtener como consecuencia del fuego. En la tabla de combate, como en la tabla de fuego, como podemos ver, aparecen distintos tipos de combate, que son unas D minúsculas, D mayúsculas y con un número delante o con un modificador detrás a las D minúsculas. Las D minúsculas son chequeos de cohesión con el modificador que indique. Pues un cheque de cohesión con -2 o con +2 o sin modificador. Esta es una tirada que se iría contra el valor de cohesión de la unidad. Imaginemos que esta unidad ha disparado aquí o esta ha disparado aquí. Esta unidad tiene un factor 7 de cohesión, haría una tirada y si obtiene 7 o menos, pasa el chequeo. En el caso de exceder, pues quedaría desordenada. Se le daría la vuelta a la unidad, indicando en su lado de desorden, indicando que esta unidad está desordenada. Esta unidad habría perdido factores de fuerza y habría perdido nivel de cohesión. Perdón, más la fuerza no, movimiento y cohesión, perdería. Si el resultado es una D mayúscula, lo que obtenemos es una desmoralización, o sea, una desorganización, un desorden automático. No habría que chequear y automáticamente sería desordenada. Y si recibimos un valor de 1, un valor antes de la D, ya sea mayúscula o minúscula, supondría una baja a asumir. Esta baja se indicaría con el número de baja que se ha supuesto. Supongamos un resultado de 1D sería una baja y esta unidad quedaría desordenada. Y así se indicaría que esta unidad ha sido afectada por el fuego. Vale, si la unidad que recibe fuego ya estuviese desordenada, supongamos que esta unidad vuelve a recibir fuego y vuelve a fallar, el resultado provoca un nuevo desorden y ya lo está, recurrimos a la tabla de segundo desorden. Esta tabla, a ver si la podemos meter aquí, esta tabla nos muestra la consecuencia de este segundo desorden. Y el segundo desorden se puede producir por un montón de factores. En este ejemplo, en el ejemplo de fuego, tenemos el resultado de la tabla de combate. Un segundo desorden por fuego en la tabla de combate para infantería desmontada, o sea, infantería, caballería desmontada y caballería, supone que perdería un paso adicional y se retiraría 1 o 2 hexágonos. Mientras que si este resultado es para la artillería, perdería un cañón. Este, como digo, es el resultado para un segundo desorden como consecuencia de un fuego, de tirar en la tabla de fuego. Como veis, hay muchas situaciones en las que se pueden dar segundos desórdenes, porque la unidad tenga que chequear desorden por varias cosas. Aquí hay una lista de cosas que pueden suceder que obligaría a la unidad a volver a chequear y ese nuevo fallo tendría las consecuencias que podemos ver aquí. Incluso supongamos un fallo en la tabla de choque de una unidad que ya está desordenada, provocaría que tuviese que volver a chequear y si lo pasara tendría unas consecuencias y si lo fallara tendría otras. Es decir, podemos entrar un poco en una espiral de chequeos de cohesión en función del tipo de causa que provoque este segundo desorden. Vale, y aparte de todo el fuego de todos los disparos que pueden realizar el jugador en fase, hay que tener en cuenta también que el jugador que no está en fase también tiene la capacidad de poder responder o disparar en determinadas situaciones, aunque no sea el jugador en fase.
esta elegibilidad del fuego del jugador no en fase se divide en tres categorías o en tres tipos. Por una parte está el fuego de devolución o el return fire o el de retorno. Es decir, cuando una unidad decide disparar, por ejemplo, imaginemos, coloquemos, bueno, supongamos esta situación en la que esta unidad va a decidir, bueno, vamos a quitarle la extensión para facilitar un poco la explicación. Imaginemos, esta unidad va a disparar 7 factores de fuerza, recordemos que el límite está en 7 por hexágono, va a disparar 7 factores de fuerza contra esta unidad. Y esta unidad, antes de que se realice el fuego, va a decidir responder. O sea, el fuego puede ser de respuesta en el momento en el que se realice. Es decir, en el que se anuncie este fuego, este puede optar por responder. De manera que esta dispararía con 7 y esta respondería con 7. Se resuelve de forma simultánea y se aplican los resultados de forma simultánea. Puede resultarle interesante a esta unidad, por ejemplo, dividir este factor de fuerza y podría partir este fuego en dos, para tener como dos ocasiones de realizar este fuego. Porque imaginemos que esta recibe fuego de aquí, pero ve que esta también le puede disparar. O la secuencia más probable es que esta inicialmente dispare con la intención de que esta consuma todo su poder de devolución para que luego esta dispare sin oposición. En este caso, imaginemos, esta va a disparar aquí y esta decide, en vez de disparar los 7 factores aquí, decide disparar 4, con lo cual le quedarían 3 que se reserva para un futuro poder responder a otras unidades que le disparen. Entonces, esta dispararía contra esta respondería con 4, se resuelve de forma simultánea y luego declara esta unidad declara fuego, lo hace contra esta misma unidad, le quedan 3 puntos y esta ataca con 7, se dispara con 7 y esta responde con 3. Y esta ya hubiera consumido todos sus factores de respuesta. Esta, como digo, es uno de los momentos en los que una unidad no en fase puede responder al fuego enemigo. Luego existe otro tipo de fuego que ya está dentro de la propia secuencia de choque, que ya lo explicaré en futuros vídeos, pero que consiste básicamente en que cuando se produce un choque, la unidad defensora, si ha superado todas las fases previas y está en disposición, podría disparar a la unidad atacante, como lo que se conoce como el fuego de prechoque. La secuencia es la misma, como os digo, todos los disparos se resuelven de la misma manera. Y este sería el fuego de prechoque. Y por otra parte, tenemos el fuego de retirada. Es decir, si una unidad enemiga decide abandonar el frontal de una unidad amiga a la que está adyacente, esta tiene la posibilidad de disparar antes de que esta unidad se retire. Supongamos esta situación y esta desea marcharse haciendo un movimiento de retirada, movimiento más que de retirada, para no confundir el término retirada, un término de repliegue. Esta unidad se repliega hacia atrás y antes de abandonar esta posición, esta unidad le dispara. Esta unidad no es o al revés. Esta es la unidad en fase, esta es la unidad en fase y esta es la unidad en fase y decide abandonar. Esta unidad que no está en fase podría, en el momento que esta anuncia su intención de retirarse, disparar al objetivo antes de abandonar el hexágono. Este sería otro de los momentos en los que una unidad no en fase podría disparar. Y aparte de estos 3 casos que hemos comentado, el del fuego de devolución, el fuego de respuesta, el fuego prechoque y el fuego contra el repliegue enemigo, la artillería tiene una habilidad adicional, una posibilidad adicional, que es el fuego de aproximación. Es decir, si una unidad se acerca dentro de los 3 hexágonos, esta artillería tiene la posibilidad de responder. Supongamos que esta unidad decide moverse y en el momento que esta unidad anuncia que va a entrar aquí, esta artillería, que está dentro de sus 3 hexágonos de distancia, podría disparar. Es decir, cuando la infantería se acerca, infantería o en realidad cualquier unidad que se acerque a una unidad de artillería, esta tiene la posibilidad de responder con un fuego de aproximación una vez por fase. Hay que tener en cuenta que la artillería por sí misma no se puede mover, no puede entrar a distancia de 4 hexágonos o menos de una unidad amiga.
o sea, de una unidad enemiga, perdón. De manera que esta unidad nunca se podría acercar aquí, pero sí la infantería sí que se podría acercar a la artillería. Esto es importante a la hora de saber un poco determinar las distancias entre unas unidades y las otras. Por último, comentemos un poco por encima, no entraremos en detalle de todos los modificadores que se aplican, porque son unos cuantos, y algunos quizá, bueno, quizás son muy específicos de situaciones muy concretas, pero sí vamos a comentar un poquito los modificadores básicos que se emplean en la tabla de combate. Por un lado, tenemos el factor en los efectos del alcance, que es lo que hemos visto en función del arma y el alcance, tendremos un modificador otro. Los efectos del terreno. El terreno también, en la tabla de terreno veremos los modificadores que se aplican. Tenemos que hay un +1 para la artillería que dispara a objetivos que están por debajo de nivel. Hay que considerar que este ejemplo, esta situación, solo se daría a artillería que dispare como artillería, es decir, artillería que dispare a 4 hexágonos o menos, que lo hace, perdón, a 3 o menos, que lo hace como armas cortas, no aplicaría en este caso el disparar a objetivos por debajo. Este es el fuego a través de parapetos que utiliza la artillería. Tenemos los objetivos masificados o los objetivos dispersos, que son modificadores que aplicarán a la artillería cuando disparen como artillería, es decir, a 4 o más, y lo haga contra objetivos de más de 8 factores de combate, recibirá un +1, o aquellos que sean de 2 o menos recibirán un -1. Tenemos aquí objetivos que son disparados a través de su flanco. Esto se aplica a, todas las unidades, excepto la artillería, que lo hace a distancia de artillería, es decir, básicamente infantería y artillería a distancia de armas cortas. Otros ejemplos, pues bueno, unidades green, caballería montada disparando, artillería movida durante la fase. Esto es importante comentarlo, porque la artillería generalmente puede moverse hasta la mitad de su factor de movimiento y disparar. Esto es independientemente del tipo de orden. Bueno, de hecho, solo bajo de orden de avance, porque la artillería no puede colocarse en órdenes de ataque. Entonces, la artillería en órdenes de avance puede moverse la mitad de su factor de movimiento y disparar con este penalizador de -2. Si no dispara, pues, o sea, si no se mueve, pues aplicaría este modificador no se aplicaría. Considerar que el cambio de encaramiento de un único hexágono no se considera movimiento, de manera que una unidad siempre puede girar un vértice y disparar. Y bueno, luego hay una serie de penalizadores por baja munición, que esto se aplica, generalmente es una regla opcional que ya explicaré más adelante, pero que existe aquí la opción. El tema de la fatiga, que también se aplicaría en este caso, que también es una regla que generalmente es opcional, pero que acaba convirtiéndose casi en estándar en el sistema. Y incluso vemos aquí un cambio de encaramiento, o sea, una unidad de artillería no en fase, básicamente las unidades que estén haciendo o bien el fuego de aproximación o bien un fuego de respuesta que permita cambiar el encaramiento, tendría en este caso un penalizador. Y estos básicamente son los modificadores, como os digo, hay algunos que en los que no hemos entrado porque son situaciones muy particulares, pero que se aplicarían a la secuencia de fuego. Que básicamente, como os digo, es calcular el factor de fuerza teniendo en cuenta las limitaciones por hexágono, tener la unidad en línea de visión, estar dentro del alcance del arma y aplicar modificadores. Ir a la columna correspondiente, tirar el dado y en función del resultado aplicar los efectos. Un modificador que he olvidado comentar y que es importante tener en cuenta es el de Prepared Fire, de fuego preparado. Este es un modificador que lo reciben las unidades tanto en fase como no en fase que disparen a determinada distancia, que generalmente será un hexágono. Generalmente en el básico es un hexágono, como podemos ver en la tabla en los rangos, aparece un valor aquí a la izquierda de la barra para las armas cortas, que es del fuego preparado, es el alcance de fuego preparado, es decir, a distancia de un hexágono. Este modificador se puede beneficiar de él tanto las unidades en fase como las que son en no en fase,
siempre y cuando estén en buen orden, es decir, no estén desordenadas, y estén en orden de avance o de ataque. Y además, en el caso de que fuesen unidades en fase, no hayan movido. Hay que tener en cuenta que las unidades en ataque pueden mover la mitad de su factor de movimiento y disparar en cualquier orden. De manera que si se mueve, ya ese modificador de fuego preparado ya no se recibe. Y con esto quiero haber explicado toda la secuencia, todo el mecanismo de combate, o sea, de fuego, tanto de la unidad en fase como la que no lo está. Y en el próximo vídeo trataremos ya directamente el concepto de choque, la secuencia de choque y todo el procedimiento asociado al choque. Y, y nada, espero que os haya resultado de interés y que nos podamos ver en el próximo vídeo. Un saludo.